Hola, muchas bendiciones, que el Señor esté en estos momentos tan difíciles para México y para el mundo con ustedes. En cumplimiento al ordenamiento de la autoridad, bueno, pues nosotros como Iglesia Cristiana de Jesús tampoco estamos teniendo reuniones, somos respetuosos, no es falta de fe, eso que quede bien claro. Simple y sencillamente la palabra del Señor dice que debemos de someternos a la autoridad, y si la autoridad nos ordena no tener reuniones ahorita masivas, lo vamos a hacer, pero bendigo a Dios por la oportunidad de que exista la tecnología y a través de ella podamos nosotros comunicarnos. Yo le voy a invitar a usted a que abra su Biblia en esta mañana en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22, y vamos a leer a partir del 31. Dice la palabra de Dios, a partir del 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces, que niegues 3 veces que me conoces. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea quien bregue, Señor, con la gente que está viendo este video, que lo va a ver, mi Señor, que no sea palabra del ser humano ni la inteligencia, porque eso es basura delante de ti, pero que seas tú directamente, Señor, el que toque a estas personas que nos están viendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bien, yo quiero hacer un pequeño comparativo con Mateo 26:31, cuando el Señor le dice lo mismo, pero dice: y cuando hubieron cantado himnos, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y repite lo mismo este evangelista. Dice: Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los demás discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues todos lo sabemos, lo hemos leído, que a la mera hora nos dejaron solos. A la mera hora el Señor Jesucristo fue prendido, fue vituperado, fue golpeado, fue asesinado, y los discípulos que tanto lo amaban, que habían prometido estar con él hasta la muerte, no estaban por ningún lado, con excepción de su mamá, la Virgen María, y de María Magdalena, que anduvieron siempre cerca. La negación de Pedro, mis hermanos, es un tema muy discutido, y hasta ha sido parte de chistes y no sé qué tanta cosa, porque Pedro es un personaje que se centra en el comportamiento de la mayoría de la gente. Por ejemplo, en lo personal, yo me siento a veces igual que Pedro, y no porque sea santo, no, me refiero a que también de pronto me ganan las ganas de hablar, me gana la emoción, y hablo antes, o muevo mi lengua antes de que mi mente lo asimile. Entonces, sí, la verdad es que, dicho de una manera coloquial, Pedro era hablador, era impulsivo, tenía todas las características de un hombre, de un ser humano, especialmente de los mexicanos. En esta enseñanza nos muestra Pedro nuevamente lo sentimental que es, lo pasional que es, y yo quiero recordarle que el cristianismo no se rige por las pasiones, no se rige por las emociones. Yo he visto en muchas iglesias que pues se aprovechan porque en el momento en que la alabanza está en pleno y se siente el mover del Espíritu Santo, y la gente se emociona de tal manera que en ese momento es capaz de darlo todo, pero no por el Señor, a lo mejor por su congregación o por su iglesia, porque está emocionada. El Señor sabía que somos carne, el Señor sabía que nosotros podemos ser de alguna manera manipulados por las emociones. Por eso el Señor dice que necesita que nosotros le hagamos un culto racional, pensante, un culto en el que no se muevan las emociones, en el que no se muevan los sentimientos, en el que podamos nosotros tener una condición de acercamiento real con Dios, y no a través de que nos
muevan las emociones. Lamentablemente en estos días la iglesia también es muy radical. Algunos dicen es que son muy legalistas, otros dicen son muy emocionalistas, y especialmente la cristiana pentecostés o pentecostal, como muchos le dicen, pues es demasiado emocionalista, y es lamentable que en las redes sociales la gente esté vituperando el nombre de Cristo Jesús, porque pues hay situaciones que hacen en las iglesias que no son bíblicas. A mí me molesta mucho ver esos videos donde la gente se revuelca, se tira, la risa santa, hacen como animales. No es bíblico nada de eso. Es simple y sencillamente una psicosis colectiva que la gente malentiende y mal comprende con la labor del Espíritu Santo en su manifestación hacia el cuerpo de Cristo. Lamentablemente, reitero, todo está así. Yo quiero tomar un poquito su atención en esto que leímos de Pedro. No me voy a centrar en el tema de la negación, no es el tema de hoy, aunque voy a tocar un poquitito. Pero Pedro, emocionado, queriendo quedar bien con Cristo Jesús y estando al frente de sus demás compañeros, se atrevió a decirle: Señor, pase lo que pase, yo voy a estar contigo. Pase lo que pase, aunque me maten, yo voy a estar contigo. Pero dice la palabra de Dios que Jesús conoce el corazón del ser humano. Dice la palabra de Dios que Dios pesa los corazones, y sabía muy bien que Pedro iba a fallar. Cuando Jesús le dice: Pedro, te van a dar una zarandeada, yo creo que Pedro jamás imaginaba esto. Yo no dudo para nada, de verdad, que Pedro amara al Señor. De verdad estoy súper seguro que Pedro amaba a Cristo Jesús. Yo estoy súper consciente de que Pedro tenía muy buenas intenciones. Yo no creo que lo haya hecho por otra forma de pensar, sino que tenía la intención de estar con Jesús en las buenas y en las malas. A veces dice la palabra de Dios que no debemos hacer lo que Pedro hizo, prometer a la ligera. Pedro en ese momento estaba prometiendo, estaba diciéndole a Jesús: lo voy a hacer. Dice en Eclesiastés, si usted va conmigo por favor al libro de Eclesiastés, en el capítulo 5 y versículo 5, dice la palabra de Dios: es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. No le hagas al sacerdote: no quería decir lo que dije. Si haces esto, Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. No debes dejar que tus sueños inútiles y tus alardes te causen problemas. Muestra respeto a Dios. A lo largo de 3 años, Pedro estuvo con el Señor Jesús en todo momento. Varias veces mostró sus impulsos carnales por encima de su deber espiritual. Y le voy a dar unos ejemplos claros. En el momento de la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo hace un cambio literal en su forma corpórea, y aparecen también ahí 2 personajes bíblicos, Pedro, antes de notar ese valor espiritual o esperarse a aprender que el Señor Jesucristo les iba a enseñar, se emociona y dice: vayamos y hagamos unas enramadas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Jesucristo nunca esperaba que Pedro reaccionara así, quizás, aunque lo sabía, pero faltó una madurez espiritual que a veces nos falta ahora en la iglesia cristiana. A veces vemos alguna situación, algún milagro, algo, y reaccionamos emotivamente, y gritamos, y hacemos y deshacemos, pero ¿dónde está la madurez espiritual? El Señor Jesucristo quiere que seamos bien maduros espiritualmente para poder entender. A veces el cristiano peca de sabio, y dijo el Señor Jesucristo que cómo un hombre puede entender lo espiritual si no entiende primero lo terrenal. Es cierto, el cristiano no es de este mundo, pero para poder entender las cosas espirituales debemos de entender también la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida natural, nuestra vida a diario. Otra de las ocasiones, cuando prendieron a Cristo Jesús, pues llegaron un grupo de personas armadas, y lo primero que hizo Pedro es sacar la espada y tirarle. Si esta persona no se mueve tantito, no le hubiera volado la oreja, quizás le vuela la cabeza. Jesús le reprendió y sanó a
a este ayudante del alguacil, pero Pedro había mostrado sus impulsos carnales. Después huyeron, pero en ese momento Pedro perdió la cordura. Y yo quiero que aquí seamos bien puntuales en entender por qué es que Pedro actuaba de esta manera. No es que sea malo, yo lo reitero. Nosotros, cuando estamos mal espiritualmente, cuando no estamos al 100%, actuamos de manera natural, como lo hacía Pedro. ¿Qué le falló a Pedro en ese momento? ¿Qué le falló a Pedro en sus impulsos, en su actuación carnal en contra de estas personas o en la transfiguración del Señor? Primero, el Señor Jesucristo los había invitado a que lo acompañaran al Monte de los Olivos, a que oraran, y se quedaron dormidos. El Señor Jesucristo les decía siempre: oren, oren, busquen a mi Padre. Pero había una flojera espiritual, que no creo que nos pase ahora, pero para orar, una flojera espiritual para podernos poner en orden con el Señor, para poder buscar esa interrelación personal. Mire, yo le voy a decir una cosa: a veces estamos engañados porque creemos que ser cristiano es asistir todos los domingos a la iglesia, alabar al Señor, gloria a Dios, escuchar lo que dice el predicador y nos vamos hasta el siguiente domingo. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es tener una relación personal con Cristo Jesús, es conocer lo que Él quiere de nosotros, es la aplicación de su palabra en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, es caminar como caminó Cristo Jesús. Alguien dijo por ahí que el cristianismo es un estilo de vida. Sí, se oye bien y es muy apegado a la realidad, porque el cristianismo es aquel que está ligado a Cristo Jesús, no a la religión pentecostal, no a la religión pentecostés, no a la religión metodista, no a la religión, ninguna religión. Religión del griego religos, que es volver a unir, es bueno, sí es cierto, pero la palabra de Dios dice también que la verdadera religión consiste en ir a visitar a las viudas y ayudarlas, a los enfermos. Esas son las obras que van de la mano con nuestra fe. Y no es para que Dios tome en cuenta nuestras obras y por ellas logremos la salvación. Esa nos fue dada por gracia. Pero sí es importante que ya siendo salvos, ya teniendo la fe acrecentada, también se muestre el fruto del Espíritu a través de la ayuda a nuestros hermanos o a la gente que está en desgracia. Es importante que nosotros demostremos que estamos teniendo ese cambio, ese nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza, orando por la persona que nos ofende, orando por nuestros enemigos, ayudando a nuestros enemigos. Dice usted: bueno, qué difícil es esto, ¿no? Sí, es muy difícil, es el vencer a la carne. Yo ayer le decía a una hermana en la fe, es que realmente los cristianos creemos que la batalla de la que habla inclusive Efesios 6:10, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra autoridades malignas, es eso, el ponerse a pelear y discutir con demonios y atar y desatar. No, la verdadera batalla por la fe está en nuestro interior, en el vencer nuestro yo, nuestro ego, nuestro yo interno, para cambiar esa naturaleza y poder ir avanzando hacia Cristo Jesús de una manera segura. A lo mejor no rápida, paso a paso, pero segura. Recuerde usted que dice en los Proverbios que la vida de un cristiano, voy a parafrasear un poco, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, no se desespere, no busque ser el cristiano más santo de la tierra en 2 o 3 días. Si usted acaba de conocer al Señor, si usted acaba de llegar a sus pies, tampoco es una excusa, lo digo entre paréntesis, para que usted siga con su vieja vida, no, sino que usted vaya buscando ese cambio, vaya buscando ese nuevo nacimiento y empiece usted a recibir del Señor todo lo que Él tiene que darle, que es mucho, es muchísimo, de verdad. Estar con el Señor Jesucristo es, yo creo que lo más hermoso que pueda usted tener. Y yo quiero tomar en cuenta esto también, que Pedro, cuando prometió, cuando le dijo, es porque tenía buenas intenciones, lo decía hace un momento. Dice un dicho mexicano que de buenas intenciones están llenos los panteones, y eso es cierto. Ser bien intencionado es bueno, pero actuar conforme a la fe es mejor. Cuando una persona tiene la intención de hacer las cosas bien, se puede quedar nada más en la intención, en el yo quiero hacerlo, en a lo mejor lo logro. Pero cuando vamos de la mano con Cristo Jesús y logramos avanzar, como le decía hace un momento, paso a paso,
en una madurez cristiana segura hacia donde el Señor nos va a llevar, la situación es muy diferente. La intención viene de la... Bueno, no voy a meter en cuestiones de latín ahorita, pero solamente le digo que viene de tensar. ¿Qué recuerda usted por tensar? Bueno, pues por ejemplo, cuando usted va a disparar una flecha, tensa el arco, porque tiene la intención, intensar, de lanzar esa flecha. Pero hay que tener cuidado, porque también la Biblia nos advierte sobre eso. También la Biblia dice que nuestras palabras a veces son como flechas, como saetas, que hieren, que matan. Acompáñenme al Salmo 64:3, por favor. Es bien importante que todo lo que yo estoy comentando en este momento, usted lo cheque en su casa, en su Biblia, y vea, porque a veces nosotros decimos amén a todo, pero realmente no estamos analizando lo que estamos escuchando. Yo le pido a usted que siempre que escuche una predicación, una enseñanza, pídale al Señor que le dé espíritu de discernimiento, para que usted pueda saber si eso es bueno o es malo. Tomad lo bueno y desechad lo malo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 64:3, que afilan su lengua como espada, lanzan palabras amargas como saeta. Cuando usted está acostumbrado a maldecir es decir malas palabras, groserías, dicho en México, usted está lanzando saetas, y a veces esa lengua, dice también la palabra de Dios, es como un cerillo que puede incendiar un bosque, son saetas. Entonces las intenciones son como eso también, solamente intenciones que pueden afectar a otros o afectarle a usted en su propia vida. Lo leímos hace rato en el libro de Eclesiastés, que a veces es mejor no prometerle al Señor si no estamos seguros de que vamos a cumplir. No nos dejemos llevar por emociones, no nos dejemos llevar por sentimentalismos, no dejemos que nos manipulen las iglesias o en cualquier situación. No solamente me refiero a las cuestiones religiosas, porque hay también políticos que están acostumbrados a eso, a manipular las emociones, y la gente cede y da todo porque no piensa cuáles son las consecuencias buenas o malas que sus acciones le pueden llevar. Que tu lengua no sea más rápida que tu mente, decimos, y eso es una realidad. Tenemos que analizar lo que vamos a decir, tenemos que pensar bien en lo que estamos nosotros o prometiendo u orando, porque a veces cuando oramos también pues nos metemos en algunas situaciones que no son las que Dios quiere de nosotros. Debemos de ser muy racionalistas o muy racionales en las formas que Dios le podemos hablar y pedir, porque el Señor dice en Jeremías 17:10, no lo busqué, yo lo hago rápido, dice en Jeremías 17:10, más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. A Dios, mis queridos hermanos, hermanas, no lo podemos engañar, pues es omnipotente, es omnipresente. Él sabe lo que tú vas a pensar después, porque decía el pastor David Diamond que para Dios el futuro es historia, y eso es cierto. Dios está al mismo tiempo, ahorita con Adán y Eva, y al término cuando esté destruyéndose la tierra, está al mismo tiempo, porque para Dios el tiempo no es como para nosotros. Para nosotros el tiempo se denomina en el griego cronos, de donde viene la palabra cronómetro y demás, pero el tiempo divino, el tiempo de Dios es otra cosa. Para Dios no existe el tiempo, para Dios existe el siempre. Él siempre está en todo momento, porque no lleva los mismos meses, ni los mismos años, ni las mismas horas, ni los mismos segundos que nosotros. De ahí luego la mala interpretación de las Escrituras, cuando dice que para Dios un segundo es como un año, y la gente cree que o mide en años nuestros lo que Dios ha dicho. Pero no, es simplemente una forma en que ocuparon los autores de la palabra santa de Dios, la manera de que entendamos que para Dios el tiempo no existe realmente. Dios no está en el tiempo. Grábeselo bien. Dios no está en el tiempo está en Dios. Amén. Vamos a regresar un poquito con Pedro, que había prometido estar con el Señor, pasara lo que pasara.
Y no sucedió porque les comentaba, Pedro actuó por impulso, actuó por sentimentalismo, actuó pasionalmente, esas emociones que tanto dañan a la iglesia. Tristemente tenemos que reconocer que hoy los cristianos hacemos lo mismo que él muchas veces. En lugar de resaltarnos como diferentes a los demás, seguimos cometiendo los mismos errores. ¿Por qué estoy diciendo esto? A ver, vamos a ver el contexto a ello. Pedro se comprometió con el Señor, prometió y a la mera hora se fue. Ya les dije a usted, uno de los errores más grandes es que Pedro dejó a un lado la oración y dejó a un lado también ese contacto personal que tenía con Cristo Jesús, y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Pero esa negación también conlleva a una enseñanza, que lo vamos a ver más adelante, espiritual muy profunda para la iglesia. Negar a Jesucristo, dice la palabra de Dios, que al que testificara de mí en frente de los hombres, yo testificaré de él en frente de mi Padre, y al que me negara, yo lo negaré en frente de mi Padre. Qué difícil es, qué difícil, de verdad, no puedo subrayar, pensar que Jesucristo pudiera negar que nos conoce. Señor, pero estuve todos los años de mi vida en la iglesia cristiana y yo hice milagros y yo hice aquello. Y el Señor nos va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros considerarnos que estamos del otro lado si no estamos haciendo la voluntad del Padre. Pedro cometió este pequeño gran error que nos sirve a nosotros como enseñanza. Pedro actuó por emociones, lo reitero. No oró lo necesario como el Señor Jesús le había pedido. Al momento en que el Señor estaba siendo juzgado, Pedro fue a seguirlo y se metió en ese lugar donde estaba siendo juzgado y estuvo en medio de sus enemigos, tratando de ver qué es lo que estaba sucediendo. Y es algo que la iglesia cristiana hace todavía, es una forma de negación al Señor. La iglesia cristiana lo que hace en estos momentos es que, por no quedar mal con los amigos, por no quedar mal en el trabajo, por no quedar mal con la familia, sigue haciendo cosas que son del mundo, que el mundo se complace en ellas para estar bien con ellos y dándole la espalda a Cristo Jesús y sus enseñanzas. La palabra de Dios es clara, dice, el que es amigo del mundo es enemigo mío. Pero nosotros no hemos entendido eso y seguimos queriendo ser amigos del mundo. Y si mis compañeros están contando chistes groseros, pues por no quedar mal yo voy y me río y trato de hacerme el gracioso, pero eso no le gusta al Señor. Que si hubo una fiesta y empiezan a repartir cerveza con este calor que hay, qué rica, y pues total no tiene nada de malo, me tomo 2 o 3 cervecitas para quedar bien y estar en la onda de la familia. Que si voy a una fiesta también familiar o social y empiezan a bailar, y en aquel tiempo antes de tener al Señor Jesucristo yo era un gran bailador de salsa, pues voy a ponerme a bailar un poco de salsa, total no tiene nada de malo. Él no tiene nada de malo, se va quedando y se va acumulando en eso que al rato nos va a nosotros a mover a darle la espalda a Cristo Jesús. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Pedro entró en medio de sus enemigos tratando de parecer ser uno de ellos. Ahí fue donde lo negó, porque le preguntaron y le dijeron, yo te vi, tú estabas con el Nazareno. ¿Yo? No, ¿cuándo? Nunca, no, me estás confundiendo. Imagínese usted en su trabajo, en una reunión entre varios, y le digan, oye, tú eres cristiano, eres aleluyo, tú eres de los fanáticos que creen en Jesús. Sí, de repente leo la Biblia, pero no, yo soy enemigo de los fanáticos. Estamos negando a Cristo Jesús. Con nuestras acciones negamos al Señor Jesucristo, igual que en ese momento lo hizo Pedro. ¿Qué le falta, iglesia? Orar. ¿Qué le falta, iglesia? Estar en presencia del Señor a solas, en su cuarto, con las rodillas dobladas, y decirle al Señor, aquí estoy, Padre, ¿qué tienes para mí? ¿Qué vamos a hacer, mi Padre amado? Pedro no podía decir
que no tenía todo ese conocimiento de estos principios para evitar caer en la tentación de negar a Jesucristo. Pedro, después de haber sido un pescador, no sé si bueno o malo, no sé si tendría o no dinero, lo que sí sé es que pues estaba en esa parte de la plebe, en esa parte de la gente, pues que no son muy destacados, que a lo mejor no tenían una gran educación o una gran cultura, pero el Señor Jesucristo dice su palabra que vino a lo necio y vil del mundo para avergonzar a los sabios, y Pedro fue uno de los benditos del Señor que fue llamado a seguir a Cristo Jesús, y dejó de ser pescador para convertirse en pescador de hombres, y pasó los 3 años, yo creo que más felices de su vida, más hermosos de su vida, escuchando la palabra directa del Maestro, escuchando cada expresión de Cristo Jesús, viéndolo, tocándolo, llevándose bien con Él, cantando con Cristo Jesús. Pasó los primeros 3 años de su vida y vio grandes milagros, vio cómo su suegra era sanada por el Señor Jesucristo, vio cómo el Señor Jesús resucitó de los muertos a varias personas, sanó a leprosos, sanó todo tipo de enfermedades, multiplicó la comida, alimentó con una canastita pequeña que es para una ración personal a más de 5,000 personas, más mujeres y niños. O sea, vio la grandeza del Señor abierta delante de sí. Y a lo mejor usted dirá, no, si yo hubiera conocido a Cristo Jesús, yo también dije lo mismo alguna vez, si yo hubiera conocido a Cristo Jesús también hubiera sido igual, porque no tenía ese amor hacia el Señor. Decía en la enseñanza del miércoles pasado que a manera de confesión yo empecé a seguir a Cristo Jesús porque tenía terror de pensar que iba a terminar en el infierno y me daba miedo, pero conforme fui conociendo al Señor, conforme fui leyendo su palabra, conforme fui teniendo esa relación personal con Él, se quedó todo atrás, todo ese miedo, y ahora sigo a Cristo Jesús por amor, porque ahora ya no tengo miedo de estar en el infierno, no, ahora quiero terminar viviendo la eternidad al lado de mi Señor, besar sus pies o besar por lo menos la calle donde Él camina en esa nueva Jerusalén. Ya no me interesa tener miedo a un castigo, ahora quiero estar con el Señor por siempre y para siempre. Pedro sabía que el Señor le había dicho que se establecería el reino de los cielos, el reino de Dios, pero no entendían ellos a qué se refería Jesucristo. Ellos seguían todavía con el chip puesto de que estaban esperando a un Mesías conquistador que iba a librarlos de los romanos y le iba a devolver a Israel el esplendor que en algún tiempo tuvo. Los discípulos, aun cuando Jesús fue crucificado, no entendían hasta ese momento cuál era el establecimiento del reino. Todavía le llegaron a preguntar cuando lo había resucitado, que si iba a ser en este tiempo la restauración de Jerusalén. No entendían después de 3 años. Por eso es que nosotros debemos de entender a nuestros hermanos nuevos en la fe y ser pacientes porque muchas veces, miren, en México, lamentablemente, toda nuestra cultura, nuestra historia, habla de un México idólatra, de un México sumido en la ignorancia. Y cuando vienen a Cristo Jesús y ven ese cambio tan radical, pues obviamente hay muchas dudas, hay muchas fallas, hay mucho que tienen que aprender las personas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, si los discípulos que estuvieron con el Señor no entendieron, no esperemos que la gente ahorita pueda venir a tratar de cambiar completamente, cuando ni aún nosotros los cristianos o los que tenemos algo de tiempo en el Señor hemos logrado brincar algunas barreras que nos están estorbando en nuestra vida espiritual. ¿Cómo Pedro podía haber negado los grandes beneficios del Señor? Negado en el momento que negó a Jesús, estuvo negando también los beneficios del Señor. Reitero, Pedro era una persona muy especial. Si usted regresa conmigo, por favor, a la primera cita que vimos, en Lucas 22, en el versículo 32, el Señor Jesús le da una promesa, le dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En este momento,
Pedro se había convertido en un traidor al negar a Jesucristo. Pedro se había convertido en alguien que había cambiado completamente su vida de los últimos 3 años por negar 3 veces al Señor. Reitero, Pedro amaba al Señor, sí. Y dice la palabra de Dios que después de que negó 3 veces a Jesús, salió y lloró amargamente. Vino el arrepentimiento inmediato. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en cuanto al arrepentimiento, porque la palabra de Dios dice que el arrepentimiento nos lo da el Señor para que pueda ser completo. Pedro en ese momento sintió ese arrepentimiento, que había traicionado al Señor, y después de haberse convertido Pedro en un cobarde, en alguien que negó no solamente a su amigo, negó a su Dios, más adelante se convierte en uno de los más grandes predicadores de la historia de la iglesia. Pedro se convierte en un ícono a seguir y dio su vida por el Señor Jesucristo. Todos sabemos que Pedro fue crucificado inclusive de cabeza, murió como mártir, cumpliendo lo que el Señor les había dicho: y me serán testigos en Jerusalén y en todos lados. Aquí con la aclaración de que testigos, según la traducción que tiene la Reina Valera, pues nos habla de una persona que vio, que puede testificar cosas que vio, aunque en el griego, si usted busca en Google Biblia griega español o griego inglés, como de acuerdo a lo que nos esté viendo, se va a dar cuenta que la palabra que utilizan ahí no es testigos, sino martureo, que quiere decir: me seréis mártires en todo lugar. Pedro cambia y se convierte en todo un ícono del cristianismo. Y algo bien importante, Pedro jamás fue líder de la iglesia. Si usted busca en el libro de los Hechos y en los demás, hubo otros que lideraron la iglesia y no fue Pedro. Ya tocaremos en este tema más adelante, pero Pedro se convirtió nada más en un predicador de gran envergadura y que defendió su fe hasta con la vida. Si usted, mi hermano, mi hermana que me está viendo, ha hecho esto que comentamos hace un momento, de negar a Cristo Jesús, de negarlo con sus hechos, de negarlo con sus palabras, de negarlo con sus acciones, es momento en que usted le diga: Señor, perdóname, Padre Santo, perdóname en el nombre de Cristo Jesús, porque yo no sabía que volver a hacer las cosas que a ti no te gustan era negarte a ti. No espere usted a que el Señor venga y le reclame y le diga: no está bien lo que estás haciendo. Usted hágalo. Pídale al Espíritu Santo en este momento que le traiga a memoria si usted ha cometido ese tipo de acciones, vilezas, yo le llamaría así, de negar al Señor Jesucristo, haciendo cosas que a Él no le gustan. La palabra de Dios es bien clara: el que es amigo del mundo es enemigo mío. Jesucristo dijo: el que conmigo no recoge desparrama. Jesucristo no intentó decirnos algunas cosas, dejó bien establecidos los lineamientos de una persona cristiana. Dejó bien establecido lo que debe de hacer una persona que dice creer en Él y que se refiere a un cambio de 180 grados en su vida, para que pueda el mundo ver el testimonio de usted. Yo le diría, porque a veces decimos: ¿por qué no ha cambiado mi marido? ¿Por qué no ha cambiado mi hermano? ¿Por qué mi madre me desecha cuando hablo de Jesús? Porque a veces nuestras palabras, en lugar de ayudarnos, afectan nuestro testimonio. Que el escándalo de tu testimonio no me deje escuchar el ruido de tu voz. La gente, cuando vea que nosotros estamos mostrando un cambio de actitud, cuando la gente vea que nosotros estamos siendo diferentes, va a llegar el momento en que ellos solitos vengan y digan: oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué antes decías groserías y ahora ya no? Ahora te escucho decir bendiciones. ¿Por qué antes cantabas canciones que hablaban de violencia, de sexo, y ahora te escucho cantar canciones cristianas? ¿Por qué antes robabas y ahora ya no robas? ¿Por qué antes mentías y ahora ya no mientes? Eso es lo que va a ganar más almas para el Señor que la palabrería. Nuestro testimonio, su testimonio, mi testimonio. La gente de estos momentos está deseosa, está
de verdad está apanicada, como decimos, con los problemas que hay en el mundo. Yo no voy a hablar mucho ahorita del coronavirus, del COVID, porque yo no vengo a predicar del COVID, yo vengo a predicar de Cristo Jesús. Pero lo que sí le digo es que esta pandemia mundial tiene a la gente espantada. Pero ¿sabe qué? Ni aún así, muchos buscarán a Dios. Tratarán de encontrar respuesta en la ciencia, en los medicamentos, en los remedios caseros, en todo aquello, pero menos en Dios. ¿Por qué? Porque tienen el corazón duro, lo tienen entenebrecido. ¿Y qué va a hacer la iglesia cristiana ahorita? Orar por ellos, interceder por ellos, clamar por ellos. Cuando nosotros dejamos de tener dolor por la gente que está muriendo, por la pandemia o por la violencia, y sabiendo nosotros que están yendo al infierno, y nosotros no estamos clamando por ellos, estamos perdiendo la esencia del cristianismo, que es el amor por nuestros semejantes. Y estamos también negando a Cristo Jesús en nuestra vida, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a morir por aquellos pecadores que después se arrepintieron. Él vino a morir por usted y por mí. Entonces usted no diga que se muera la gente si no cree. Su obligación es orar. Su única solución es orar. Y yo le voy a pedir a usted que reflexione. Hoy es domingo de resurrección. Nunca he predicado de acuerdo a lo que nos marca el calendario, y yo creo que no lo haré a menos que el Señor me lo diga. Las predicaciones que estamos manejando nosotros es de acuerdo a lo que el Señor nos va diciendo. Pero sí quiero tomar un poquito de esto y decirle, es un día de reflexión. Afortunadamente, todos los años anteriores, la Semana Santa se había convertido en un ícono de viajes, de diversión, de borrachera. Ahorita esto de la pandemia, bueno, pues ha evitado un poquito todo ello. Pero no es solamente dejar de estar de borrachos. Ahorita es para que la gente reflexione qué ha hecho de su vida, qué puede pasar con su vida, hasta dónde podría tener tiempo de buscar al Señor, porque la vida nadie la tiene comprada, porque la vida no es nuestra. Y le voy a decir una cosa, ni el coronavirus, ni los grupos de la organizada, ni la violencia doméstica o familiar, nada va a dictar el momento en que usted muere. Ese control lo tiene el Dios Todopoderoso. Entonces no tema, usted va a morir cuando el Señor le llame a cuentas. Preocúpese si usted no está a cuentas, si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, porque entonces su destino no va a ser una eternidad con Dios. Es una mentira lo que nos han enseñado siempre, de que Dios es amor, de que el Señor a todo mundo perdona, porque Dios es Dios de quienes le aceptaron como su Señor y su Salvador. Quítese la idea de que a la mera hora Dios va a tener misericordia y cuando usted muera le va a decir, pasa hijito, vente. No, la palabra de Dios dice claramente, el que no acepta a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador ya ha sido condenado. Ese es el peor pecado. Así que ahí donde usted está, yo le invito a que si no ha recibido al Señor en su corazón, lo haga en este momento. Si usted habla con cualquier persona, si habla con un indigente, si habla con un alcohólico, si habla con un drogadicto, con un fornicario, y le dice, ¿tú crees en Jesucristo? Todos le van a decir que sí. La Biblia dice, ¿creéis en Dios? Bien haces. Los demonios también creen, pero tiemblan. Efectivamente, cuando un demonio oye el nombre de Jesucristo, le da terror. En la palabra de Dios, en muchas ocasiones, cuando venían los demonios o alguna persona endemoniada y estaba Cristo Jesús, le decía, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? ¿Por qué estás adelantándote a los tiempos? Y les daba miedo, les daba terror. Pero usted háblele a alguna persona de Cristo Jesús y se burlan. Se burlan. En estos momentos es cuando se ve el cumplimiento de las últimas profecías que ya terminaron, por cierto, en donde el hombre, el ser humano, iba a vituperar de Dios. Usted vio esas escenas donde los grupos de feministas rompían las Biblias, las fotografías donde decían, Virgen María, aborta a Jesús y vuélvete feminista.
y tantas cosas. El hombre está maldiciendo a Dios a través de las cosas que están sucediendo, de la pandemia, de todos los problemas, en lugar de venir y orar. Todo el mundo habla del coronavirus, pero nadie, o muy pocos, hablan de Dios en estos tiempos. Todo el mundo le teme al coronavirus, pero nadie le teme a Dios. Entonces, iglesia, es tiempo de orar, es tiempo de interceder, es tiempo de dolernos por esos millones de personas que están yendo al infierno. Porque eso es cierto. Cuando usted muere, nada más hay dos lugares a los que va a ir su alma: el cielo o el infierno. No hay purgatorio. Si usted muere en sus pecados, ni 100,000 misas van a sacar su alma del famoso o del inexistente lugar. Usted se va al cielo o se va al infierno. Si usted me dice que no cree en el cielo o que no cree en el infierno, pues yo le voy a decir, tenga cuidado, porque cuando usted muera va a comprobar si existe o no, pero para entonces a lo mejor va a ser demasiado tarde. Yo quiero que cerremos dándole gracias al Señor, porque a pesar de que el mundo tiene ahorita una cantidad estratosférica de personas infectadas con esa pandemia, y que en México la línea va ascendente, usted está vivo, yo estoy vivo, nuestras familias están vivas. Demos gracias al Señor por un día más de vida. Yo le voy a invitar a que haga una oración y a que le diga: Señor Jesucristo, perdóname porque yo no sabía realmente hasta dónde estaba mal. Yo estaba viviendo como el mundo lo dictaba. Yo estaba haciendo las cosas que yo creía que estaban bien. Yo estaba viviendo mi vida, pero no sabía que tenía que vivir tu vida, Señor. No sabía que tú tenías que vivir tu vida en la mía. Perdóname. En este momento yo te pido que tú vengas a mi vida, que tú te conviertas en mi Señor y mi Salvador, y que a partir de este momento yo pueda ser considerado tu Hijo, y pueda ser sellado yo con tu Espíritu Santo, y pueda estar mi nombre en el libro de la vida que tú llevas a cabo, Señor. Perdóname en el nombre de Cristo Jesús. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, y a partir de este momento guía mi vida. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que Dios me los bendiga. Esta es la Iglesia Cristiana del Señor Jesucristo. Póngale manita para arriba y denle un clic ahí en la campanita para que sepa cada que estamos nosotros transmitiendo. Les recuerdo, los miércoles tenemos enseñanza teológica y los domingos tendremos la predicación que el Señor, la palabra que el Señor tiene para usted y para mí. Que Dios me los bendiga, sea feliz, disfrute a su familia. Ahora que tenemos que estar en este encierro, simple y sencillamente vaya con su familia, hable de Dios o escuche de Dios y venga de rodillas, porque estas batallas solamente se ganan de rodillas.